Nadita. O dos, ¿no hubo dos? Una del litio y la sí. semana pasada la de París. Y la de París. Sí. Es verdad, Sí, es sí, verdad. Bueno, Ponele. más o menos. No entre podés llevar todas las cuentas todas las bien, cuentas no todos puedo los estar números. llevando en estos momentos de la Te Argentina. perdés, loco. Es Andy Flores que habla de política internacional. Andy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Muy Hola, buenas ¿qué tal? tardes. Hola, Andy. Hola, ¿Cómo se Andy. escucha? Y Andy, ¿dónde estás en este momento vos físicamente? ¿Dónde te has manifestado? Estoy manifestándome en Barcelona, que son las 10:36 de la noche, una noche ya primaveral. Les digo que ya vino la mejor etapa para Barcelona. Me encanta. Definitivamente. Esa es la etapa en la que se cobra en euros. Esa es la más linda. ¿Y en qué es primavera? Con nieve, con lo que sea. Che, igual recordemos que Andy hace esto porque al ser de internacionales, debe estar siempre en suelo internacional para sus columnas. Claro, Y no por una puede. cuestión energética, creo yo. Él se comprometió tanto con el papel ¿Y sí? que Toma va se ríe viajando cuando por digo... el mundo, va viajando Claro. por todo el mundo. Sí. Andy, cuando digo una cuestión energética, Toma se ríe. No sé por qué, ¿o no? ¿Vos no pensás ¿Por qué? así? Hay una cuestión energética. Yo siento, creo en las energías. Ahí está, No, ahí no está. estoy tanto en el Toma, tema de toma. los signos, pero las energías te las tomo. Sí, ¿sí? debe Sí. tener mucha Andy. energía sagitariana. ¿Te acordás ¿Sabés que ¿Te acordás, Andy, algún político importante que haya tenido como ese lado más espiritual? O tipo un chamán propio, un gurú, Me ese encanta. tipo de Bueno, cosas. No sé amo. si... Había sí. uno muy oscuro de la historia argentina, ¿no? oscuro. Que le decían el brujo, López Rega, le decían el brujo, pero era muy oscuro, era un tipo... Cierto. No, pará, hablemos de cosas luminosas. No, pero a él le decían, a él mismo, pero él no iba con un maestro. Vos decís un político que crea así en Que energías tenga y que tipo- sea medio místico. Mira, el único que se me ocurre que es un poquito, pero con muchas comillas, más místico que hace yoga es Trudeau, el primer ministro canadiense, Mirá. que es del estilo de ese más New Age, haciendo Decían que yoga Macri arriba del también. escritorio. Y pasa. Bueno, sí, el PRO acá tenía sus viajes espirituales. Sí. Pero, Claro. a la costa, Mm. ¿no? Trancu. Sí. Nunca se supo con quién. Chapadmalal, ¿no? Pero Metían por tenía ahí. sus viajes Sí. espirituales. Decían. O así le decían. Después se decían que eran foros empresariales en realidad. Pero y hablaban también pero de se cosas- hablaba de viaje espiritual. No, al hay cosas principio. con el arte de vivir, o sea que medio que sí. Y después recién decía Seba, nuestro coordinador, Menem. Sí, Menem me parece que ha tenido también. Tenía su cosa brujera. Una brujita. ¿En serio? Una astróloga, creo que ¿Una tenía. astróloga? ¿Qué Claro. tenía? Blanca Guri, ¿en Había serio? muchas que decían que eran la astróloga de él, no sé cuáles eran ciertas o no, pero Claro, tenía ¿ves? un séquito ahí, sí, ¿Viste? es cierto. Toma. Y yo, la verdad que estoy... Buenos bueno, ejemplos, Jimena. yéndonos muy atrás, te conviene. está el No me famoso conviene. oráculo de Perdón. Napoleón, ¿o no, Andy? ¿Ves? Napoleón, sí. Claro, bueno, sí, también, por ejemplo, yo pensaba en Narendra Modi, el primer ministro de la India, que él es hinduista, tiene una Sí. parte, por supuesto, muy espiritual, pero bueno, no sé si tanto, viste, no es lo mismo que ir con un brujito a todos lados, Claro. pedir que le congelen al diferente, ¿no? candidato opositor. ¿Sabes Es qué distinto. pienso, Es Andy? distinto, es Que lo distinto. deben ocultar. Y me parece una pavada hoy en día que siga siendo como un tema tabú cuando en realidad lo pueden blanquear y va a estar todo bien. No, Pero, está todo ¿no? bien. Políticamente tiene un costo enorme que Pero vaya con un brujo al lado. No, un Sí, en la pero época ¿por de qué? la ciencia quedaría raro. No, pero ¿por Quedaría qué como- esconden esto de si van a una astróloga o si tienen un... Y porque para muchísima gente es poco serio, es algo que te genera dudas, No que sé. te baja la imagen. O es por una cuestión religiosa, porque... Yo creo que ¿ves? después del Mundial cambió todo, porque después del Mundial todos hicimos cábalas, creímos en gente Sí. que congelaba jugadores en el freezer. A partir de ahora creo que para esta campaña se habilita, ojo. Y yo soy uno de los pocos que abiertamente dice que banca al Papu. Si el Papu Gómez fue y pidió la lesión de Lo Celso para jugar el Mundial, yo lo banco. A mí me parece que está bien lo que hizo el Papu Gómez. No. Soy partidario Hizo de la eso. magia negra en ese uso. No iba a ir al Mundial, toma. Bueno, lo discutimos en otro momento. Estoy con vos igual un poco, ¿Estás pero un poco sí, conmigo, no? en esta O sea, ocasión. bajás a un compañero Chicos, para ir vos vos. imagínate vos, los Rolling. No, Llaman, ni- están no. buscando un bajista nuevo. No, ni me Y lo sabés preguntes. que el de al lado toca mejor. Ni me lo preguntes. ¿Sos vos o yo? Sí, y sí, boludo. El alfiler más obvio. chico que te clavo es una aguja de tejer. No, Claro. no tenés que congelar el nombre. También, le pongo el nombre en un freezer. Andy, ahora sí vamos a hablar de elecciones, pero de verdad en Chile, ¿no es cierto? Sí, nos vamos para Chile bien cerquita porque hubo elecciones y ustedes dirán que se eligió nuevo presidente en Chile. No se eligió nuevo presidente en Chile, sigue siendo Boric, que hasta el 2026 tiene mandato, pero ¿se acuerdan que Chile estaba en una situación bastante compleja porque después de esas protestas multitudinarias que vieron en las calles, empezó un proceso para redactar una nueva constitución? Sí. Y en esa situación estamos ahora porque el antecedente es que habían intentado redactar una, ¿se acuerdan? El año pasado
redactaron una nueva constitución y perdió con el 62% de los votos. Perdió, y este año, perdió la reforma. claro, dijeron, bueno, la redactamos, la sometemos a un plebiscito, la gente fue a votar y el 62% votó en contra. Qué paja, ¿no? Qué Ahora- laburo tirado a la basura, ¿no? Estuviste redactando, escribiendo todo, un librote gigante, lo mandaban. A pleno. Rechazado, Rey. Nos vimos. Rechazado. Sí, aparte fue un proceso que llevó mucho tiempo y que esa primera etapa de redactar la Constitución fue, lo recordarán, un poco el auge de la izquierda en Chile, que gana Boric, gana la mayor parte de los miembros para este consejo que iba a redactar la Constitución, de los partidos independientes, partidos que nunca, candidatos que nunca habían llegado al poder por otras vías, los candidatos tradicionales quedaron a un costado, hacen todo ese nuevo texto constitucional y queda rechazado en el plebiscito. ¿Y qué pasó este domingo? Dirán ustedes, bueno, el segundo intento de modificar la Constitución. Lo que están haciendo son elecciones de los miembros del Consejo que va a redactar la nueva Constitución. O sea, para que se entienda, eligen a la gente que va a escribir la nueva Constitución. Eso es lo que eligieron el domingo en Chile. Pero como redactores o como los que van a tener las ideas que se plasman allí. Porque si las reformas ya están escritas, ¿por qué elegís a quien lo redacte? Llama a un redactor. Claro, no Llamá a es el alguien que se sienta escriba en la bien. compu y habla el Word. Claro, boludo. No, creo que se refiere a las ideas y a la vez son Las quienes lo reformas redactan. Claro, concretas. me parece que es todo, ¿no? El que lo Exacto. piensa y el que lo ejecuta, o el que lo redacta, mejor dicho, más que ejecutar. Exacto, Claro. no es que se sienta y hable el Google Docs y dice me siento que escribir, sino que Si son no, los chicos, que ¿quién escribe proponen la máquina? Chicos, los ¿quién escribe? artículos. ¿Quién escribe? ¿Quién escribe ¿Quién rápido? escribe rápido en la compu? Yo, listo, lo vas a redactar vos. ¿Quién sabe usar el Word Art? Claro. Bueno, lo que eligieron justamente fue los miembros que van a de empezar a escribir esa constitución y que van a llevar las ideas para esta nueva constitución. Por eso era algo tan importante, porque en definitiva vas a elegir una constitución, es lo que todos tienen como base, todos los países, por lo menos los que estamos hablando acá en la región, tienen como base esa constitución en donde decimos, bueno, si algo no estamos de acuerdo, si hay que chequear si esta ley es anticonstitucional o no, volvés a ese texto base. O sea que es súper importante lo que están haciendo en Chile, porque quieren cambiar una constitución que había redactado Pinochet. Entonces era una constitución de la dictadura y por eso todas esas protestas decían no podemos seguir con esta constitución, hagamos una nueva. Bueno, hubo elecciones y los Así como en resultados tantos otros países, de sorprendieron. pronto encontrás, no en constituciones redactadas por dictaduras, pero sí encontrás un montón de leyes que han quedado Artículos. de Bueno, nosotros, dictaduras. la ley Tenemos. la ley de medios que tuvimos aquí hasta hace no mucho tiempo era la ley de medios que había impulsado nuestra dictadura. La última. Claro, la última dictadura cívico-militar. Entonces, digo, ahí evidentemente eso puede extenderse muchísimo en el tiempo y hay que estar atentos a ver qué modificaciones hay que hacer. Perdóname, Andy, te quiero hacer una pregunta respecto a este momento específico. Porque Boric, Sí. tengo entendido que es un candidato de corte progresista. Y, por lo que entiendo, ganó la derecha ayer. Entonces, ¿por qué sería digo, es raro que gane la derecha para modificar una constitución que fue redactada por la dictadura? No sé si se entiende más o menos por dónde va la pregunta. Totalmente, miren, arranco por contestarte quiénes ganaron. Ganó, Ok. el primero fue la ultraderecha, que es Cast, que sacó el 35% de los votos, o sea, 22 miembros. Son 51 miembros. A él le Sí. gustaba Uno es cómo para los estaba. pueblos originarios, ¿sí? Claro. Sí, Eh, ok. Cast saca 22 miembros, o sea, el 35%. Cast es un tipo que desde el principio viene diciendo no hay que hacer ninguna nueva constitución. Sí. Y es autor de frases como Pinochet me votaría a mí. O sea que Mm. saben más o menos por Es dónde viene. como el Milei de allá. Más o menos porque sí, tengo entendido, corregime si me equivoco, Andy, pero no está tan mal visto ese punto de vista y esa opinión en Chile como está como acá, ¿o no? No, claramente Acá nadie no. puede decir, Es diferente la yo situación. sería amigo de Videla y te votan. No, boludo, es palabra prohibida acá. Claro. Pero salvo Sí, en cierto que sector en redes muy- sociales sí, sí. salen, Sí, viste, sí. de las alcantarillas a decir Sí. aguante el golpe militar, pero no es muy común en un político, en un ex candidato a presidente, menos todavía, ¿no? Acá está está peor visto. En Yo creo que la Argentina. situación totalmente, es como decís, en Argentina es diferente como se ve eso. Igualmente, en el último tiempo en Chile hubo bastante, si querés, progreso en ese sentido, en donde, bueno, una especie de consenso de decir, bueno, este tipo de discursos en donde se alienta a un pensamiento antidemocrático y de una dictadura que viola los derechos humanos, es un poco más difícil de encontrar. Igualmente Cast en la campaña, por supuesto, lo suavizó, después salió a decir, no, bueno, yo apoyo lo bueno de Pinochet, no la parte de la violación a los derechos humanos, como si se pudiera separar eso. Claro. Pero
En definitiva, es el que ganó las elecciones para redactar esta nueva constitución. ¿Se lleva todo? No, no se lleva todo. Tiene 22 miembros para redactar. El segundo es Boric, es el partido de Boric, que tiene 17 miembros. Ustedes dirán, che, pero no fue tanto el triunfo de la derecha. Bueno, pará, porque tercero, o sea, primero la ultraderecha, Sí. segundo Boric y tercero la derecha. O sea, que si sumás Ay. los miembros que tiene la derecha más los miembros que tiene la ultraderecha y te da exactamente 33 miembros. ¿Sabrías Acuérdense que decir- había 51. ¿Sabrías decirme algunas de las reformas más importantes? Bueno, a ver, algunas de las cosas que se habían propuesto van a quedar frenadas por Kast, porque, insisto Ajá. con esto, es una persona que está en contra del derecho al aborto, en contra del matrimonio igualitario, en contra de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, por ejemplo, Atrasa y mil. sobre todo, claro, digo, son discursos muy fuertes y muy claros, y sobre todo lo dijo, para mí no hay que hacer otra nueva constitución, con la que tiene Chile de Pinochet estamos bien. Ajá. No. Por lo tanto, los que van a redactar esta constitución creen que no hay que hacer una nueva. Y esto es todo un dato político, porque en un momento en quieren donde laburar. Boric... Claro, Pero, sí, o quieren quedarse Tremendo. con la que está, en Claro. realidad. pero escúchame. Y es en un momento entonces, político donde Boric es- está débil. Es buscar otras palabras, nada más. Es agarrar el mismo texto y buscar otras palabras. ¿Por qué está débil? Bueno, a Perdón. ver, hay un debate en Chile que tiene mucho que ver con la seguridad y con la economía. O sea, de repente tomó mucho protagonismo el tema de la seguridad. Hay una percepción de inseguridad bastante más alta de lo que existía en los últimos años y tiene que ver con muchos hechos concretos. Asesinatos de policías, 3 puntualmente en menos de un mes, crimen organizado, más tiroteos. Objetivamente, si vamos a los números, esa percepción algún respaldo tiene porque hay más homicidios cada 100.000 habitantes, aunque es cierto que los medios fogonean un poco esa cuestión de las noticias sobre la inseguridad, pero objetivamente la cosa está un poco más picante en Chile y también eso tomó la campaña un discurso mucho más centrado en la seguridad y en la economía y no tanto en derechos, si querés, que son un poco más por ahí intangibles o por ahí más a mediano plazo, como modificar una constitución y tener en cuenta qué rol va a tener el Estado. Digo, son cuestiones que se piensan, pero que quedaron, si querés, un poco más relegadas a un segundo plano, porque ahora la gente está hablando de economía y de seguridad. Y fue un triunfo un poco también de los candidatos de derecha poder instalar esa agenda que en donde Boric un poco no juega tan de local en esa agenda. Andy, te quería preguntar, ¿estas elecciones de ayer podrían representar algo de cara al futuro? Quiero decir, más o menos van indicando que en las próximas elecciones probablemente en Chile gane un partido de derecha o de ultraderecha, ¿o no necesariamente? Mira, yo creo que falta todavía Ok. porque las elecciones son en 2026, hay tiempo. Me parece que Boric tiene ahí una chance como para tratar de remontar un poco, si querés, la imagen que está teniendo y Bien. volver a tomar, si es que puede, las riendas de la situación. Pero es una Además batalla de esto- perdida, es una pelea perdida esta, porque si la están redactando personas que están de acuerdo con la original, está perdida. Sí, aparte, mira, 2 datos más sobre eso. Primero Soltar, que hashtag como soltar. tienen mayoría, ¿No? soltar. Hashtag soltar la Mira, nueva tienen- constitución. Totalmente. Y tienen derecho a veto, primero, por un lado, Sí. además, o sea, pueden decir, no, esto no sale, y por otro lado, también hay un plebiscito el 17 de diciembre, o sea, esta gente se sienta, redacta la nueva constitución, y el 17 de diciembre la gente de nuevo va a las urnas y dice, esta constitución la queremos o no la queremos. Y lo que muchos analistas están señalando es, y bueno, mirá, si tiene mayoría la ultraderecha y la derecha, lo que van a hacer es escribir una constitución que no va a pasar ese plebiscito porque la gente en su mayoría no va a estar de acuerdo con ideas tan ultra, entonces en definitiva el proceso va a quedar en la nada, que es un poco la estrategia, que vuelva a quedar la constitución de Pinochet, que es la que está vigente ahora, y que no cambie, y que las protestas que vieron en Chile en definitiva queden un poco en un terreno pantanoso porque la constitución va a seguir siendo la misma. Esa es la situación. De todas formas, todos los países latinoamericanos no estamos muy lejos nunca, los unos de los otros en nuestras realidades. Jair Bolsonaro acaba de terminar su presidencia en Brasil y él reivindicaba el golpe militar abiertamente. Él todas las dictaduras militares de Latinoamérica, no Sí. solo las de Brasil. Terrible, sí. ¿O no? Sí, O sea, totalmente. ¿no? Es algo bastante más moneda corriente que hace Es como- unos años, te diría. Es ¿eh? como una tendencia que se está dando lamentablemente en Latinoamérica, ¿no?
Sí, es una tendencia y creo que también ahí es importante porque no solamente está pasando en América Latina, si uno piensa el fenómeno Trump en Estados Trump, Unidos, claro. en donde, viste, uno por ahí lo pierde de vista, pero que en lo que ellos llaman la democracia más grande de Occidente, que te tomen el Capitolio y en definitiva traten de frenar la designación de un nuevo presidente elegido democráticamente, que haya teorías falsas y noticias y conspiranoias sobre que no ganó las elecciones y todo eso, es un dato que pasa en Estados Unidos, que pasa en Brasil. Las banderas en los actos también, esas banderas que eran banderas nazis con simbolismos cambiados, ¿lo viste? Que eran unas banderas que se usa tiene un nombre particular, que es como blanca, negra y celeste o algo así, que Sí. en realidad son de grupos de neonazis que estaban ahí abiertamente en los actos políticos como Sí, como si nada. Go Trump, Claro. no pasa nada. Bueno, y en el medio la despenalización del aborto, ¿no? Alrededor del mundo, que también tiene que ver un poco, ¿no? Con todo esto que estamos hablando. Sí, y fíjate, está bueno eso que decís, Jimé, porque incluso en Estados Unidos pasó eso. Sí. Ahora se está yendo para atrás. O sea, hay muchos estados en donde Que se en va, que principio lo la cuestión del revierten. aborto empieza a retroceder y ese derecho se puede perder y en muchos lugares se está perdiendo en pos de una Corte Suprema que en Estados Unidos terminó siendo muy conservadora y eso es gracias Claro, a queda en Trump, que pudo evidencia designar eso. varios de los jueces. Claro. Sí. Cómo oscila, ¿no? El mundo. Es impresionante. Qué manera Terrible. de pendular. Porque nunca Sí. gana Definitivamente una uno, ideología sí. por encima de la otra por tiempo. No sé si es algo, supongo que es para celebrarlo de todas formas, por más que yo no esté de acuerdo con tantas otras, uno tiene que convivir con esa idea y entenderla de forma adulta. Hay otros que piensan diferente. Sí. Ujú. Bueno, Y eso está bueno de sostener lo la que dijo. democracia, Es ¿no? así, ¿viste? Sostener Sí, y sí. cuidar la democracia en todos lados. Claro. Punto. Acá estamos al borde del odio político, de la división, que es una cosa de que, viste, ves amigos discutiendo o peleándose, o padre e hijo que ya no se hablan por Más una que al cuestión. borde me parece que ya existe. Ya sí. está, sí, claro, Ya digo, al está. borde Sí. de dividir el país y pararnos uno de un lado y los otros del otro. Grieta Al borde de real. una guerra, viste, que Sí. decir, para un poco, boludo, bajarle un poco al odio y Ah. entender que hay gente que piensa diferente, totalmente. Sí, respetar. Sí, y un poco lo que decía Boric, si lo quieren escuchar, hicimos un cortecito de audio que A ver. resaltaba la parte democrática de esta elección, si quieren lo escuchamos. A ver. El pueblo de Chile vuelve una vez más a expresar sus posiciones de manera democrática en las urnas. Y nuestro país, y esto es importante y no es obvio, una vez más utiliza el diálogo para resolver sus diferencias, porque hemos entendido todos, en todo el espectro político, que la democracia se defiende y fortalece siempre con más democracia. Claro. Ahí Claro. está. Bueno, Eso, dentro de todo y está es un poco bien, el ¿no? resumen de lo que piensa Ahí. él. Políticamente Creo tendría que haber que- dado más palos, tenés que darle más palos a los otros. Más que- punch. es que es- Tenés que entrar a palazo limpio. Si no son muy Si no, buenos, claro. te tildan de tibio y no te votan. Obvio, claro, total. Pero un poco lo que vos planteás medio en joda es cierto, es real, Es es real. una observación de algo que pasa, o siento yo que pasa, no sé Andy cómo lo ves vos, pero esto que dice Homero es un poco cierto. Mientras la derecha en general va con un discurso mucho más terminante, mucho más tajante, Sí. lo que no esté tan en la ultraderecha trata de ser conciliador y eso le termina costando. Sí, yo creo que sí. A ver, hay muchas teorías sobre eso, porque Claro. si uno analiza estoy haciendo un posgrado acá de comunicación política y una de las tareas que nos dieron fue analizar los TikTok, por ejemplo, de los candidatos de ultraderecha y de los candidatos por ahí más moderados, más de centro. Ahí va. Y te das cuenta que los que tenían más éxito en los mensajes, en el contenido y en los videos Eran los más estaban en los agresivos. extremos. Claro. Claro. O en la ultraderecha o Sí, en la sí, ultraizquierda, pero todo lo que está más en el centro, o si querés, un poquito con un discurso un poco más moderado, le cuesta mucho más hacer peso en un mundo en donde los discursos que más repercusión tienen, me parece que son los que son más, no sé si audaces, no sé si llamarlo Sería audaces, como porque más en realidad son jugados. Agresivos, entre comillas, desde la oratoria, ¿no? Sí, totalmente. Y más totalmente. claros, Y un poco. y más claros, son más concisos. Son más Cuando vos- fáciles, cuando claro. vos, cuando No, vos y querés más decir algo temperamentales puntualmente, también. si cuanto más conciliador sea, más te quiera parar en el medio, qué sé yo, más perdiste de Total. firmeza en el mensaje. Chicos, pero qué lástima que en el mundo esté pasando eso. O sea, a mí me da pena que la gente no pueda verse convencida de alguna forma por un discurso más tranqui, ¿viste? Más neutro. ¿Por qué no? es como es. Sí, yo creo que es difícil eso y también. Como No quiero decir esto temperamental. adelante de Andy, viste, porque Andy como que ¿Qué? está por el mundo, él ama el mundo y habla del mundo. Es un mundo de mierda. Claro. Chicos, Hablando del mundo. quiero volver a... Es una verga.
Otra galaxia. Andy, ¿algo más que agregar sobre este tema? Les doy un dato de color, así terminamos Sí. un poquito más arriba. Dale. Fue a votar Boric en las elecciones Sí. a su ciudad natal y vio que había un tobogán en una plaza para niños. ¿Y qué idea Sí. tuvo Boric? Me No. subo, ¿no? No. Sí. No. Se subió al tobogán, si quieren después lo pueden buscar Y el se video. quedó trabado. Y se quedó trabado, No. no pasaba por el tobogán. Innecesario. Y hay versiones de que lo rompió. Pará, lo vamos a ahí está, mostrar estamos para los buscando que el están video, en el sí. streaming Es ahora. un túnel. Es un Es túnel un- es un tobogán. o un buque. Un... No, escuchá, yo te explico cómo es. ¿Viste los toboganes estos como de la M? La M en un momento tenía para de chicos, que es como un tubo. Es así el como un tubo, quiero caño. decir, eso es lo que quería Y decir. se Un quedó tubo, un como cilindro. atascado al final y salió ahí medio como complicado de la situación, pero se rió. ¿no? Y Innecesario. listo. Hablan de que lo rompió también, ojo. ¿Cómo? Hablan de No, que lo Boric. rompió, No. porque lo encontraron roto y después No. el intendente, Hay quienes hablan- no sé si es el gobernador, dijo que lo arreglaron. Hay quienes hablan de que por cómo rompió el tobogán, muchos niños perdieron la vida. Ah, bueno. después. No. Un discurso un poco. Ese es un diario que odia un poco más a Boric. No verdes. Hay quienes después dicen que a partir de un clavo oxidado salió un nuevo virus No. Hay quienes dicen que que, está matando gente en toda Latinoamérica. que los próximos redactores de la Constitución van a sacar todos los toboganes de todas las plazas de Chile. No, Que los niños no deberían jugar Y que tienen que nunca. laburar. él quiera. El que le ponga Pinochet a su hijo de nombre tendrá un Tendrá sueldo premio. extra. Bueno, Andy, te agradezco muchísimo. Lo siguen en @soy.andyflores. Andy con Y, ¿no es cierto? Exactamente, sí, así que ahí habrá videíto, habrá resumen Sí. y trato de subir videos en las redes, así que nada, encontrarán contenido por ahí si les interesa tema internacional. Y que se suscriban al canal de YouTube, ¿no es cierto? Porque ahí haces los informes un poquito más larguitos, ¿no? Más completos. Sí, estoy haciendo una versión un poco más larga en YouTube, que la pueden ver ahí en la comodidad de su televisión, que es algo muy bueno, y después hago también unos cortitos que los pongo en Reels, que lo pongo en TikTok, Claro. que duran un minuto y tratamos de resumir algún tema como para que darle un pantallazo internacional, así que si les interesa, soy .andyflores en todas las redes. Gracias, Andy. Un abrazo. Gracias a ustedes.